Bien, voy a dar ahí lo que se llama concavidad desde un tratamiento más intuitivo y más informal. Entonces, supóngase que tiene una función y supóngase que la derivada primera y la derivada segunda existan en el intervalo AB. Ahí grafiqué básicamente el signo de la derivada f segunda y f segunda. En el caso, supongamos que en AB la derivada segunda sea totalmente positiva. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Si uno mira el gráfico de la derivada primera, recuerden que si la derivada segunda es positiva, quiere decir que la derivada primera es una función estrictamente creciente, porque la derivada de la derivada primera es la derivada segunda. Así que esta función es estrictamente creciente. Y si uno hace un gráfico de la función, ya sabemos que la f' es continua porque la f segunda existe y obviamente la f es continua porque la f' existe, ¿no? Entonces, si uno hace el gráfico de la f y usa la información de que la f' es creciente, ahí yo hice el gráfico de la f suponiendo que la f' sea más o menos esta función, ¿no? Entonces, acá en este punto tiene cierta derivada positiva. En este punto la derivada es positiva y más grande, quiere decir que la pendiente es mayor. Y en este punto la derivada es más grande todavía, o sea que la pendiente es mayor. Entonces, si uno hace el gráfico de la f, lo que puede ver, o lo que debería hacer, es que las pendientes van aumentando a medida que yo me muevo con las x a la derecha. Y esto se conoce como que la función f de x es cóncava hacia arriba, ¿sí? La concavidad de la función está hacia arriba, por eso marqué con una flecha. Si la f segunda es negativa, entonces la función f' es estrictamente decreciente, ¿sí? Fíjense que acá la dibujé, digamos, como es creciente la dibujé creciendo, pero no, la f' podría tener un 0. Por ejemplo, acá dibujé la f', como es estrictamente decreciente, pero por ejemplo tiene un 0. ¿Okay? Entonces dibujé lo que sería la f a partir del gráfico de la f', que tendría que ser así. Acá la derivada primera es 0, o sea que la f tiene pendiente 0 acá. Acá la derivada es positiva, o sea que la pendiente es positiva, y acá es negativa, o sea que la pendiente es negativa. Entonces, a medida que me muevo en las x, las pendientes van de más 0 a menos. O sea, la concavidad sería en este caso hacia abajo. La definición de concavidad la puedo dar, pero en realidad sería que en cada punto, si yo tengo una curva, digo que es cóncava hacia arriba, si en cada punto tomo la recta tangente y toda la curva está por encima de esa recta tangente. Y eso para cualquier recta tangente del punto. Eso sería la concavidad hacia arriba. La concavidad hacia abajo sería igual. En cada punto trazo la recta tangente y la curva está por debajo de esa recta tangente. Bueno, entonces de acá, digamos, sin demostración, pero de acá sacaría la siguiente idea. Este es un teorema que es cierto. Supongamos que tengo una función f de x y tal que la derivada segunda exista allí, y en AB vale lo siguiente: si la función derivada segunda es positiva, como en este caso, la función es cóncava hacia arriba. Y si la derivada segunda es negativa, que sería este caso, la función f es cóncava hacia abajo. ¿Okay? Eso es, digamos, agrega un matiz más cuando uno quiere graficar funciones, porque saca además del crecimiento. Fíjense que la función puede crecer acá, por ejemplo, acá crece, pero es cóncava hacia arriba. Y acá crece también, pero es cóncava hacia abajo. ¿Okay? O sea, si la función es estrictamente creciente, la concavidad hacia arriba o hacia abajo no tiene que ver con la derivada primera, sino con la derivada segunda. ¿Okay? Bien. Entonces, lo que voy a definir ahora es lo que se llama punto de inflexión, que es igual que antes. Supónganse que tiene una función en un intervalo AB y un punto del intervalo AB, suponemos que la derivada segunda existe, y tengo un punto x0, que es este que está en AB,
de modo que la derivada segunda se anuló. ¿Sí? Recién tratamos los casos si la derivada segunda en un intervalo es positiva o negativa. Pero acá suponemos que en x0 se anuló. Y suponemos que la f segunda cambia de signo al pasar por x0. Entonces el x0 se llama punto de inflexión, o sea, hay un cambio de concavidad. Para que quede claro, acá tengo la función f de x igual a x al cubo. ¿Sí? La derivada segunda es 6x. ¿Sí? Ahí grafiqué f de x, es la función cúbica. Y si uno toma la derivada segunda, los signos de la derivada segunda son menos, si los x son negativos, positivos si los x son positivos y 0 si el x es 0. O sea, el x0 acá sería el 0. Y acá, fíjense, la derivada segunda cambia de signo al pasar por el punto x0, que es 0. Entonces, de acuerdo al teorema que acabo de decir, en esta región, donde la derivada segunda es negativa, es cóncava hacia abajo. Y acá es cóncava hacia arriba. En este punto, en el 0, hubo un cambio de concavidad. Y eso se llama el punto de inflexión. ¿Sí? Ok, si digamos la derivada segunda pasa de más a más o de menos a menos, entonces no hay un cambio de concavidad. ¿Okay? Por ejemplo, acá dibujé la función x a la cuarta, la derivada segunda es 12x cuadrado, estos son los signos de la derivada segunda. En 0, la función derivada segunda se anula, pero pasa de más a más, o sea, esto es cóncava hacia arriba, y acá en 0 se anuló. No hubo un cambio de concavidad, así que esto no es un punto de inflexión. ¿Ok? Bien. Bueno, la derivada segunda también se puede usar como un test, como el test de la derivada primera que di creo que en el video anterior o en el anterior. Y dice lo siguiente, el test de la derivada segunda. Supongamos otra vez que tengo la función f de x definida en un intervalo a b y tomo un punto x0 de la b y supongo que tengo un punto crítico. O sea, voy a suponer que tanto la f como la f segunda existen en AB, por lo tanto la f' es continua, ¿no? Y supongo que en el punto x0 la derivada se anula, o sea, x0 es un punto crítico. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo en x0 un máximo o un mínimo local? Si la derivada segunda es positiva en x0, entonces x0 es un mínimo relativo. Si la derivada segunda en x0 es negativa, entonces x0 es un máximo relativo. Y si la derivada segunda es igual a 0, no se sabe, o sea, el test no decide. En realidad, este test de la derivada segunda sale de la derivada primera. Voy a hacer un ejemplo bien simple. Fíjense, estoy diciendo la derivada en x0, acá tengo el intervalo AB. En x0 grafiqué la f' en negrita. La derivada en x0 vale 0, ahí está. Pero lo que yo sé es que la derivada segunda en x0 es positiva, o sea, la pendiente de la recta tangente en x0, que existe, porque estoy diciendo que la derivada segunda existe, es positiva. Entonces lo que ocurre con la derivada primera es que a la derecha de x0 el signo de la f' es positivo y a la izquierda es negativo. O sea, en x0 tengo un punto crítico, la derivada primera es 0, pero pasé de menos a más. ¿Sí? Entonces, cuando uno pasa de menos y la derivada es negativa, ¿sí? Acá piensen que es negativa, y después es positiva, entonces lo que tengo es un mínimo relativo. Esto lo sé en un entorno de x0, no sé en otros puntos, no sé si es un mínimo absoluto, pero sí que es relativo. ¿Sí? O sea, que yo sacaría este test, por ejemplo el primero, sale en realidad de que yo paso por el x0 de menos a más, y eso usando el test de la derivada primera me dice que x0 es un mínimo relativo. El 2 se hace igual, ¿sí? Igual, idéntico,
Y el 3, ¿por qué no decide? Porque acá puse dos ejemplos para mostrar que con esta condición me da dos cosas distintas, o sea que no se sabe, no decide. Si toman f de x igual a x a la cuarta, o f1 de x menos x a la cuarta, tanto la derivada primera como la derivada primera de f o f1 en 0 es 0. O sea, el punto crítico es 0. Si toman la derivada segunda es 12x cuadrado, y acá es menos 12x cuadrado. O sea, la derivada segunda en 0, otra vez se hace 0, o sea, estoy en la condición 3, tanto para f como para f1. ¿Y por qué no se sabe? Porque fíjense, para la f, el 0 acá es un mínimo relativo, y para la f1, acá me falta la f1, la f1, el 0 es un máximo relativo, en realidad son absolutos, ¿no? Así que tengo la misma condición y para una f me da un máximo relativo y para la otra un mínimo relativo, o sea que no decide nada si tengo esta condición. Bien, y termino con lo siguiente, que sirve. La derivada segunda, entonces, como dije yo, da una sutileza más para evaluar funciones en general. Y otra cosa que a veces es útil es lo que se llama las asíntotas. Las asíntotas simplemente es lo siguiente. Tomen una función, por ejemplo, ahí puse un ejemplo. Si el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es un número b es un número, esto f se dice que tiene una asíntota horizontal en realidad a más infinito. Y si yo pusiera menos infinito, tendría, y me da un número, b otra vez, f tiene una asíntota horizontal, sería a menos infinito, ¿sí? O sea, esto puedo hacer más infinito o menos infinito. Ahora voy a dar unos ejemplos. Si la f de x tiende a más infinito o a menos infinito, cuando x tiende a la derecha, por ejemplo, de b, entonces f se dice que tiene una asíntota vertical, en realidad a la derecha de b. Y si pusiera menos acá, sería a la izquierda de b. Para que quede claro, a ver, unos ejemplos. Voy a hacer la gráfica de la función 1 sobre x, ¿sí? Que la sabemos cómo es. Acá hay dos asíntotas horizontales, si quieren, a más infinito, porque la función, cuando x tiende a más o menos infinito, tiende a 0. O sea, esta función tiende al valor 0, para un lado y para otro. Y cuando x tiende a 0, ya sea a derecha o izquierda, la función se va a más infinito. Esta es una asíntota vertical y esta es una asíntota horizontal para más y menos infinito. Un ejemplo un poquito más elaborado. Tomen la función f de x, e a la 1 sobre x. ¿Qué pasa con el límite? Voy a calcular si tiene asíntotas horizontales. Si x tiende a infinito, a más o menos, 1 sobre x acá tiende a 0 y e a la 0 es 1. O sea que el límite a más y menos infinito es 1. O sea que hay una asíntota horizontal para esta función. Y después hay que tratar el punto 0, donde la función explota, la 1 sobre x explota. Pero hay que hacerlo por separado, porque si yo hago tender x a 0 más, fíjense, 1 sobre x tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, y e a la más infinito, por decirlo así, e tiende a más infinito. En cambio, si tiendo a 0 menos, lo de arriba, 1 sobre x tiende a menos infinito, y e a la menos infinito tiende a 0. Así que hay que tener cierto cuidado. El límite a derecha de 0 es más infinito y a izquierda es 0. ¿Ok? Ahora voy a hacer un análisis un poquito más fino. Entonces la f es esta. Si la derivo me da esto y si la derivo segunda me da esto. Y analizo los signos de la f y de la f segunda. A ver, la f', el signo, es siempre negativo, porque x al cuadrado siempre es positivo y e a la cualquier cosa da algo positivo, y como tiene un menos, esto siempre es negativo. ¿Dónde la pueda calcular, no?
no la puedo calcular en 0, por eso lo excluyo. Pero siempre es negativo, para otro punto. Y la f segunda no la puedo calcular en 0, pero ¿cómo es el signo? X a la cuarta siempre es positivo, e a la cualquier cosa es positivo, y acá tengo un polinomio que si el x es mayor que un medio, perdón, que menos un medio, si por acá pongo menos un medio se anula el de arriba, o sea, si el x es mayor que menos un medio es positivo, y si el x es menor que menos un medio es negativo. Así que ese es el signo de f segunda. Ok, con esa información puedo graficar la función. Fíjense que acá la primera información me dice que la f' es, como es negativa acá, es decreciente y acá también es decreciente. Ojo que tengo que sumar la información de los límites a la derecha y a la izquierda de 0. 0 es un punto que no está definida la función. Y después tengo concavidades dadas por la derivada segunda. El gráfico, más o menos, es esta. Fíjense, a ver, el límite cuando x tendía a 0 por derecha era más infinito, se iba más infinito. Y el límite para x tendiendo a más infinito era 1. ¿Sí? Y la función era decreciente y la concavidad era hacia arriba. Después, el límite a menos infinito daba 1 también, pero el límite para x tendiendo a 0 por izquierda daba 0. Y hay un cambio de concavidad justo en menos un medio, ahí me falta un menos. En menos un medio. Por eso puse en verde la concavidad hacia arriba, acá es cóncava hacia arriba y después cambia la concavidad hacia abajo, pero se tiende a ser asintóticamente igual a 1 para más y menos infinito. Acá tiene una asíntota vertical acá, pero de este lado tiene un límite. ¿Sí? Esto lo armo en base a esta información y a la información de los límites. ¿Sí? A la información de los límites, que el límite es 1 acá, acá tiende a 0. La función siempre es positiva, acá decrece, siempre la función decrece, fíjense, siempre decrece porque la derivada siempre es negativa. Pero tengo que sumar la información de los límites.